¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos textos antiguos simplemente fueron desterrados de las Escrituras, como si ocultaran algo que no deberíamos saber? Imagínese por un momento el cielo abriéndose. Un grupo de ángeles, poderosos y resplandecientes, desciende a la tierra, pero no por orden de Dios. Vienen por su propia voluntad, con un objetivo claro, un deseo prohibido. Enoc vio, con tus propios ojos, y no solo lo vio, lo escribió todo, cada detalle, cada movimiento de aquellos seres que se atrevieron a abandonar las alturas para mezclarse con los humanos. Lo que Enoc revela sobre los ángeles caídos es algo que no se encuentra en su Biblia cubierta de oro. Ni siquiera. Lo que presenció fue demasiado peligroso, demasiado inquietante, y por eso fue silenciado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora podría cambiar por completo tu forma de ver el mundo espiritual. Y esto es solo el comienzo. Y por increíble que parezca, estos ángeles caídos no vinieron a enseñar amor ni paz. Vinieron con intenciones ocultas. Disfrazados de luz, tocaron el suelo de la tierra, decididos a romper las fronteras entre lo divino y lo humano. No estaban obedeciendo, fueron desafiantes. Y Enoc, un simple hombre justo, fue el único testigo autorizado para registrar este capítulo prohibido de la historia celestial. Lo que escribió es directo, inquietante y completamente fuera de lo que muchos han escuchado en los servicios dominicales. Ahora dígame, ¿cómo se siente al saber que todo esto quedó fuera de las escrituras oficiales? ¿Alguna vez has oído hablar de estos detalles? Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió hasta ahora. En serio, leo todo lo que escribes y eso nos ayuda a comprender juntos el peso de estas revelaciones. Aprovecha también y deja tu me gusta. No es solo un botón. Demuestra a YouTube que este contenido merece llegar a más personas. Y si sientes que esta conversación no puede terminar aquí, suscríbete al canal. En verdad, eso es lo que mantiene vivo este mensaje, circulando y llegando a donde debe llegar, porque lo que viene ahora aclarará aún más por qué estos ángeles cruzaron la línea y qué sucedió cuando el cielo respondió. No fueron expulsados por la fuerza. No hubo batalla en el cielo como la de Miguel y Lucifer. Fue su decisión. Y eso es lo que hace que esta historia sea aún más inquietante. Los ángeles que denuncia Enoc no cayeron, descendieron, por tu propia voluntad, con un plan claro, escondido detrás de una apariencia celestial. ¿El nombre del líder? Semjasa, uno de los más respetados entre los vigilantes, seres designados para observar, proteger y mantener el orden entre los humanos. Pero algo cambió. La misión se convirtió en tentación, y ante la belleza de las hijas de los hombres, las que nacieron para obedecer tomaron una decisión. No fue un impulso, fue una alianza, un pacto entre 200 ángeles, sellado en secreto en el monte Hermón. Sabían que cruzarían una frontera eterna y, sin embargo, sellaron el acuerdo con un juramento y una maldición entre ellos, porque ninguno de ellos quería regresar. Sabían que el precio sería alto, y aceptaron. Todo esto está registrado detrás de escena en el libro de Enoc. Esta decisión abre un nuevo ángulo sobre el conflicto espiritual. No estamos hablando solo de una rebelión liderada por Satanás, como muchos imaginan, sino de un grupo paralelo con otra motivación, otro método y otro propósito. El deseo no era el poder celestial, sino el placer terrenal. El impacto de esta elección abarcó generaciones, cambió la estructura de la creación y trajo una serie de consecuencias que todavía resuenan hoy. Estos ángeles caídos, llamados vigilantes en el texto original, no solo tomaron esposas humanas, sino que también generaron descendencia híbrida, algo que la naturaleza misma no apoyó. El detalle más aterrador es que Enoc, al escribir, no escatima en palabras. Nombra, explica, denuncia, revela una verdad oculta que cambia toda nuestra percepción de la espiritualidad que nos enseñaron. La imagen de los ángeles, como seres intocables, puros y eternamente obedientes, comienza a desmoronarse a la luz de este relato. Y aquí viene,
una profunda reflexión sobre decisión y mentalidad. Si incluso los celestiales pudieron tomar decisiones tan serias, ¿qué podemos decir de los seres humanos, que viven cada día rodeados de influencias, distracciones y tentaciones? El libro de Enoc muestra que hubo un tiempo en la historia en el que el cielo estaba en silencio, observando a sus propios ángeles ignorar las leyes eternas. Y mientras tanto, en la tierra nacieron criaturas gigantes, agresivas y sedientas de destrucción. Los humanos, en lugar de protección, recibieron caos. Todo porque seres que deberían preocuparse decidieron dominar. Aquí es donde empezamos a comprender que esta historia no se trata solo de figuras mitológicas o cuentos apocalípticos. Toca un punto sensible: las consecuencias de las elecciones, conscientes, incluso cuando fueron hechos por aquellos que parecían incorruptibles. Y quizás esta sea una de las lecciones más duras que nos enseña el libro de Enoc. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando estos ángeles comenzaron a enseñarle a los humanos lo que nunca deberían saber, el mundo cambió. Comentario: esto lo cambia todo para mí. Si este contenido también te hizo replantear todo lo que te han enseñado hasta la fecha. La colina era alta, aislada, casi inalcanzable, un lugar que tocó el cielo, y quizás por eso fue elegido para uno de los actos más atrevidos jamás cometidos por seres celestiales. Allí se reunieron 200 ángeles, no para alabar, no, para obedecer, sino para sellar un pacto prohibido. No hubo ninguna duda. Cada uno de ellos sabía lo que estaba haciendo. Sabían que iban en contra de la voluntad del Altísimo. Sabían que serían castigados. Y sin embargo, eran así. Semjasa, el líder, temía que los demás retrocedieran cuando se dieran cuenta del peso de lo que estaban a punto de hacer. Luego propuso algo directo: hagamos todos juramento y vinculemos unos a otros con una maldición para no retroceder en esta decisión. Esto está escrito. Fue un acuerdo colectivo, consciente e irreversible. Sellaron su decisión con su propio destino. No hubo coerción. Había una elección. Lo que esto revela sobre la mentalidad de estos ángeles es algo que todavía provoca hoy. Cambiaron la gloria por la experiencia, lo divino a través del deseo. Sabían que estaban rompiendo con el orden sagrado, pero prefirieron saborear lo prohibido antes que permanecer atados a la obediencia eterna. Esto no fue solo una rebelión, fue una profunda transformación del propósito, una decisión calculada para cruzar una línea que nunca podrá deshacerse. Y esta alianza cambió el curso de la tierra. A partir de ese momento, los ángeles dejaron de ser solo mensajeros, se convirtieron en transgresores, dejaron de ser vigilantes y se convirtieron en agentes de una nueva era de corrupción. Porque cuando tomaron mujeres humanas como esposas, no solo generaron niños, generaron monstruos, seres híbridos, gigantes, violentos, que consumían todo lo que les rodeaba. El mundo, una vez equilibrado, se hundió en un colapso moral y espiritual. El impacto fue devastador. El libro de Enoc describe este escenario como el comienzo de un verdadero caos en la tierra. Un mundo donde el conocimiento celestial se transmitió a los humanos, pero de forma distorsionada. Enseñaban brujería, astrología, fabricación de armas, encantamientos, seducción, manipulación de elementos. Fue una especie de tecnología espiritual entregada con anticipación, sin preparación, sin discernimiento. El resultado fue la destrucción, la dominación y la degradación total de la humanidad. Y luego llega una revelación impactante. Esta enseñanza prohibida no fue accidental. Era parte del plan. No se trataba solo de placer carnal, se trataba de control, de sembrar en el corazón de los hombres un hambre de poder, de manipulación, de dominación espiritual. Un intento de crear una generación desconectada de la fuente divina, perdida en el laberinto del conocimiento corrupto. Esto no fue solo un error, fue una estrategia, un tipo de sabotaje espiritual que sigue resonando en la actualidad. Cuando empiezas a comprender los detrás de escena de este pacto, te das cuenta de que no se trata solo de historia antigua. Es una advertencia sobre cómo decisiones equivocadas, hecho con plena conciencia,
puede desencadenar tragedias en cadena. Incluso los seres celestiales, con todo su conocimiento y poder, pueden perderse cuando cambian principios por deseos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque desde el momento en que estos ángeles sellaron el pacto y generaron esta descendencia, las consecuencias llegaron hasta los cielos. Hubo una respuesta. Enoc vio y registró todo con precisión. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Si sientes que este contenido está cambiando tu visión de las cosas. Nacieron diferentes, no solo más grandes, sino completamente fuera de lugar con la creación original. Los antiguos los llamaban Nefilim, palabra que conlleva peso, extrañeza, miedo, hijos de una unión prohibida, frutos de un pacto sellado en el monte Hermón. El libro de Enoc describe a estos seres como violentos, inmensos, insaciables, verdaderos depredadores del mundo antiguo. No tenían límite, devoraron cosechas enteras, consumieron animales y destruyeron todo lo que encontraron. Pero cuando llegó el hambre, empezaron a devorar a la gente. Sí, gente, no es una exageración, está en el texto. Estos híbridos se convirtieron en una amenaza tan devastadora que la propia tierra pidió ayuda a gritos. La violencia se extendió como una plaga. Fue el colapso total del orden natural. Y esto no fue un efecto secundario. Fue una consecuencia directa de la decisión de los ángeles caídos. Lo que empezó con deseo se convirtió en dominación. Lo que parecía ser solo una transgresión terminó siendo el origen de un ciclo de destrucción que ya nadie pudo controlar. Y aquí hay un detalle que mucha gente ignora. Estos gigantes no aparecen simplemente en el libro de Enoc. Aparecen en otras culturas antiguas, sumeria, griega, nórdica, siempre con variaciones de nombre, pero con características similares. Seres de estatura sobrehumana, fuerza brutal y comportamiento caótico. Pero ninguno de estos relatos explica el origen como lo hace Enoc. Ninguno de ellos muestra tan claramente el detrás de escena de esta verdad oculta. Porque Enoc estaba allí. Él vio. Fue testigo ocular de lo que había detrás de toda esa mutación espiritual y física que generó a los Nefilim. Y es entonces cuando el impacto de todo esto empieza a ser aún más real. Cuando comprendes que estos gigantes son el resultado de una alianza entre el cielo corrupto y la tierra inocente, te das cuenta de cómo las decisiones espirituales equivocadas tienen consecuencias concretas, físicas y duraderas. No estamos hablando solo de simbolismo, estamos hablando de criaturas que marcaron la historia de la humanidad con sangre y miedo. Lo más inquietante es cómo todo esto se conecta con algo que ya sabes: el diluvio. La destrucción de la humanidad en las aguas no fue solo un castigo para los hombres. Fue una respuesta a la corrupción que se había extendido a causa de los Nefilim. Dios mismo, según el relato de Enoc, necesitaba intervenir porque la creación se estaba derrumbando. Las oraciones de los justos ya no eran suficientes. Los cielos estaban demasiado silenciosos y el clamor de la tierra se volvió insoportable. Fue entonces cuando llegó la orden: purificarlo todo, empezar de nuevo. Despeja el rastro de los ángeles que nunca debieron bajar. Pero antes de que eso sucediera, hubo movimiento detrás de las escenas celestiales. Enoc fue llamado. Él, un hombre común y corriente, fue elevado a los cielos para entregar un mensaje, no a los hombres, sino a los mismos ángeles caídos. Y el contenido de ese mensaje es quizás una de las partes más fuertes de todo su libro. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que Enoc tuvo que decirles a estos ángeles no fue ni consuelo ni esperanza. Fue una frase: comentario. Eso tiene sentido para mí. Si esta revelación sobre los Nefilim te hizo mirar el mundo antiguo con otros ojos, no vinieron solo por deseo carnal, trajeron conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Trajeron revelaciones que, hasta ese momento, estaban ocultas a la humanidad. Secretos que no fueron dados por Dios, sino entregados de manera corrupta y manipulada por seres que decidieron desobedecer.
Según el libro de Enoc, los ángeles caídos, aquellos que descendieron por su propia voluntad y generaron a los Nefilim, transmitieron enseñanzas prohibidas a los hombres. Técnicas, fórmulas, magia, cosas que cambiaron profundamente la mentalidad de toda una generación. Uno de los líderes, Azazel, es considerado responsable de enseñar a los hombres a utilizar los metales, no para construir, sino para luchar. Reveló cómo forjar espadas, lanzas, cuchillos y escudos. Le dio a la humanidad el poder de matar más fácilmente. El impacto de esto fue devastador. Lo que antes se resolvía con fuerza bruta o disputas tribales, ahora se convirtió en masacre, guerras organizadas y dominación estratégica. Pero no fue solo eso. Los ángeles también enseñaron a las mujeres a usar maquillaje, collares, tintes, faciales y dispositivos de seducción. En otras palabras, corrompieron incluso la belleza. Lo que debería ser natural pasó a ser manipulado con intención. Fue una inversión de valores. Lo sagrado se volvió sensual. Lo simple se convirtió en artificio. Y la consecuencia de esto fue un profundo desequilibrio en las relaciones humanas, afectando la forma en que se percibía el deseo, cómo se veía a las mujeres, cómo el cuerpo se convertía en un instrumento de influencia. Además, otro grupo de estos ángeles reveló los secretos de los encantamientos y la hechicería. Enseñaron a los hombres a invocar espíritus, a manipular fuerzas invisibles, a utilizar fórmulas para controlar, engañar o maldecir. Enoc es claro al decir que estas prácticas no fueron otorgadas por Dios, fueron tomadas por la fuerza y dadas a los seres humanos por seres que estaban, en ese momento, en abierta rebelión contra el cielo. Lo más aterrador es darnos cuenta de cómo este conocimiento sigue circulando hasta el día de hoy. Basta mirar detrás de escena de muchas tradiciones ocultas, religiones esotéricas, rituales secretos. Muchos rastros de estas prácticas tienen sus raíces allí, en estas primeras enseñanzas desviadas. Y aún hay más. La astrología también fue revelada a los hombres, pero no como un instrumento de observación, sino como un medio para predecir, controlar y tomar decisiones basadas en las fuerzas cósmicas. El movimiento de los astros llegó a utilizarse como oráculo. Esto creó una falsa sensación de poder espiritual, de autonomía sobre el futuro, y eliminó a los seres humanos de la dependencia directa del Creador. Este cambio de mentalidad abrió puertas peligrosas. Lo que se suponía era confianza en la dirección divina se convirtió en un intento de autogobierno espiritual. Esta información, difundida entre los hombres, aceleró la decadencia de la humanidad. La corrupción ya no era solo moral o física. Se había infiltrado en la mente, el espíritu, la cultura. Era como si al hombre le hubieran dado una llave para acceder a dimensiones que no estaba preparado para manejar. El caos que comenzó con los Nefilim ahora ganó nuevas armas, rituales, guerras, manipulación, perversión. La verdad oculta detrás de estas enseñanzas es que no fueron dadas por amor o compasión. Fueron entregados con el objetivo de acelerar la destrucción de la humanidad. Los ángeles caídos sabían que estaban plantando semillas peligrosas. Sabían que todo esto se saldría de control. Y sin embargo lo hicieron, por orgullo, por la revuelta, porque quieren moldear la tierra a su propia imagen distorsionada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento en que Dios interviene. Y la forma en que responde a todo esto revela algo mucho más grande acerca de la justicia, la misericordia y el papel que desempeña Enoc en medio de esta batalla. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Si este contenido te hace ver cosas en las que nunca te habías detenido a pensar, la tierra ya no tenía el mismo aspecto. La creación, alguna vez armoniosa, llena de equilibrio y vida, ahora estaba inmersa en un ciclo de dolor que nunca dejaba de crecer. Era como si cada nuevo día trajera un nuevo peso, un nuevo nivel de desorden. Los gigantes, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, se habían multiplicado con furia. Dominaban todo lo que les rodeaba, devorando los frutos de la tierra, los rebaños, los recursos, y cuando ya no quedaba nada que consumir,
comenzaron a devorar a sus propios hombres. Sí, eso es exactamente lo que escuchaste. Enoc describe esta parte sin rodeos. Estos seres híbridos deformados por la mezcla de esencia celestial corrupta con carne humana comenzaron a cazar y alimentarse de personas. Lo que antes era solo una desviación espiritual se ha convertido en un genocidio físico. La violencia se apoderó de todo. Tribus enteras desaparecieron. El miedo empezó a vivir dentro de las familias. Ya nadie tenía paz. No hubo rincón de la tierra donde no se escuchara el grito de la injusticia. Fue un colapso total. El sistema natural se ha derrumbado. Los animales empezaron a actuar de forma extraña. Los cielos parecían cerrados. Era como si la creación misma se estuviera asfixiando, y en este ambiente insoportable, la humanidad empezó a gritar. Ya no era un grito de ayuda, era un grito de desesperación, un grito colectivo, un llamamiento profundo. Hombres, mujeres, niños, todos empezaron a alzar la voz al cielo, pidiendo justicia, pidiendo alivio, pidiendo una respuesta. Y fue entonces cuando algo pasó. Un movimiento en lo invisible. Los cielos que parecían lejanos se movieron. ¿Y quién fue llamado a mediar en todo esto? Enoc, ese hombre diferente, quien caminó con Dios, que vio lo que nadie más vio, que escuchó lo que nadie más escuchó. No era guerrero, ni rey, ni profeta de palacios. Era un hombre corriente, pero con una mentalidad celestial. Y precisamente, por eso lo convocan. Dios no envía un ejército de hombres, envía un mensajero, alguien con discernimiento, alguien con un espíritu alineado con el cielo. Porque antes de que llegara la fuerza, era necesario que llegara la palabra. Enoc era esa voz. Está llamado no solo a registrar los hechos, sino a servir de puente entre los mundos, cielo y tierra, Dios y los ángeles caídos, los inocentes y los opresores. Y aquí es donde entran en escena los arcángeles. El libro de Enoc revela que Dios envía a 4 de ellos con misiones muy específicas: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, cada uno con una función clara. Miguel, por ejemplo, es enviado a arrestar a los ángeles rebeldes. Rafael, para sanar la tierra de las heridas abiertas por la corrupción. Gabriel, para lidiar con los Nefilim. Uriel, para explicarle a Enoc todo lo que está pasando. En otras palabras, no fue una intervención cualquiera. Fue una operación celestial estratégica, un ajuste al curso de la historia. El cielo decidió no quedarse callado ante el grito de la tierra. Y esta decisión lo cambia todo, porque hasta entonces parecía que el mal había ganado, que los justos fueron olvidados, pero el grito del dolor humano resonó con tanta fuerza que traspasó los portales de lo eterno. Y Dios respondió. Lo más impactante es darme cuenta de que este momento es el detonante de algo aún más grande. Es la preparación para lo que vendría poco después, algo que redefiniría por completo el rumbo de la humanidad. Pero para comprender el peso de esto, es necesario profundizar primero en lo que vio Enoc cuando fue llevado a los lugares celestiales. Porque no fue solo una misión de recados, fue testigo de decisiones eternas. Comentario. Eso tiene sentido para mí. Si este momento de clamor humano tocó algo dentro de ti. Y entonces llegó el momento en que los cielos dejaron de mirar. Ya no era tiempo de advertencias, ni de paciencia. La justicia actuó ahora con fuerza. Enoc vio con sus propios ojos lo que ningún hombre antes o después de él había presenciado, con tanto detalle, el detrás de escena de un juicio que sacudió el equilibrio entre lo espiritual y lo físico. 4 arcángeles descendieron con una autoridad que no podía ser cuestionada. No vinieron a negociar. Cada uno tenía una misión precisa, una orden directa proveniente del trono eterno, y el objetivo era claro: los ángeles que habían traspasado la frontera entre los mundos. Miguel, el comandante de la justicia celestial, fue el primero en actuar. Su orden fue arrestar a Azazel, el principal mentor de la rebelión, quien enseñó a los hombres los secretos de la guerra y a las mujeres los encantos de la seducción. No hubo pelea, no hubo resistencia. Cuando se decreta el orden de Dios,
Hasta los más orgullosos se inclinan. Azazel fue encadenado con cadenas de fuego y arrojado a un profundo abismo, una prisión oscura llamada Dudael, donde rocas afiladas cubrían el suelo y una espesa oscuridad como humo llenaba el aire. Fue enterrado allí vivo, en agonía, para que sirviera de ejemplo. La sentencia era clara. Permanecería encarcelado hasta el día del juicio, cuando el fuego eterno sellaría su destino final. A Rafael se le encomendó la tarea de capturar a los ángeles caídos restantes, los 200. La misión era encontrar a cada uno donde quiera que se escondieran. Algunos intentaron escapar, otros se mezclaron entre los hombres. Pero la presencia de Rafael fue implacable. Uno a uno fueron arrastrados a las profundidades de la tierra, encadenado, confinado, encerrado en un lugar que la Biblia describe como las cadenas eternas de las tinieblas. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí. Nada envejecido, nada murió, solo estaba esperando el momento final. Gabriel, a su vez, era el ejecutor de justicia contra los Nefilim, aquellos seres deformes, resultado de la mezcla prohibida que tanto sufrimiento les había causado. La misión era eliminarlos a todos de la faz de la tierra, y esta parte fue tan intensa, tan pesada, que Enoc la describe como un baño de sangre, la tierra limpiándose de la impureza que la había contaminado. No por venganza, sino por necesidad. Era una cuestión de supervivencia. Si estos seres continuaran existiendo, no quedaría nada humano en la humanidad. La decisión fue dura, pero necesaria. A veces la justicia necesita parecer radical para ser verdaderamente justa. Uriel, el ángel de luz y sabiduría, tenía un papel diferente. Él fue quien acompañó a Enoc. Le mostró todo lo que estaba pasando. Explicó lo que vendría después. Llevó a Enoc entre los mundos, le mostró el lugar donde estaban atrapados los ángeles y le reveló los planes de Dios para el futuro. Enoc vio prisiones hechas de piedras en llamas, portales cerrados por sellos divinos y corredores que conducían a lugares donde el tiempo parecía no existir. Fue como visitar los engranajes del universo, detrás de escena de la realidad. Y el tipo de visión que transforma por completo la forma en que vemos lo que está bien, lo que está mal, y lo que hay detrás de las decisiones que dan forma a todo. Este juicio no fue solo una respuesta divina a la rebelión de los ángeles. También fue un mensaje, un hito, un recordatorio silencioso pero poderoso de que ningún ser, por muy elevado que parezca, está por encima de la verdad. Que cada decisión tenga un impacto, que detrás de escena el mundo espiritual es mucho más activo de lo que la mayoría puede imaginar. Y Enoc vio todo esto sin filtros. No tuvo noticias de los demás. No lo leyó en un libro. Fue llevado allí, presenciado, testificado, y luego lo grabó para que tú y yo pudiéramos entender qué hay detrás del caos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una parte de la que casi nadie habla, pero que cambia por completo la forma de entender esta historia. ¿Qué sucede después de que Enoc presencia el juicio? Lo que Dios le revela sobre el futuro de la humanidad y sobre un personaje concreto que aparecería al frente, llevando dentro de sí el peso y la respuesta a todo esto. Escribe: yo también estoy en este viaje, si esta revelación cambió tu forma de ver el mundo. Y ahí es donde el peso de la historia se vuelve aún más denso. Enoc, este hombre elegido, se encuentra ahora en el centro de una de las escenas más desgarradoras y oscuras de toda esta narración. Ya no está simplemente presenciando la caída y la condenación de los ángeles caídos. Está llamado a actuar, a ser mensajero entre los cielos y los condenados. Imagínese, por un momento, en su posición, tú, criatura humana, siendo llamada a llevar un mensaje tan pesado, tan definitivo, a seres que alguna vez estuvieron por encima de ti, seres inmortales, celestiales, poderosos. Imagínese ser el portador de la sentencia de condenación eterna, un ser humano, que elige estar entre dos mundos y en una fracción de tiempo, responsable de cargar con el peso de una decisión cósmica. Enoc, después de ser llamado al cielo, se encontró cara a cara con los ángeles caídos, aquellas entidades que habían dejado todo atrás
en busca de algo que no tenían derecho a poseer. Aquellas figuras imponentes que alguna vez fueron seres de luz, ahora caídos y atormentados, esperando lo inevitable. Y fue allí, en el abismo de la desolación, donde los ángeles, sabiendo ya su destino, se dirigieron a Enoc con una súplica desesperada. No pidieron misericordia para ellos, pero le pidieron que fuera su intermediario, que intercediera por ellos ante Dios. Imaginemos la petición. Ya no es una rebelión, sino una petición de misericordia, de alivio, de una última oportunidad. Sabían que no serían perdonados, pero aún así, el deseo de escapar del castigo era tan fuerte que llevaron el asunto al hombre que se interponía entre su mundo y el de la justicia divina. Ver a Enoc ante ellos fue doloroso. Sabía que la respuesta que traería no sería fácil, pero aún así rogaron, no por ellos mismos, sino por una posible apertura al perdón. Se arrodillaron ante él, mostrando arrepentimiento, mostrando la debilidad que nunca antes habían mostrado. Y como hombre, Enoc se sintió obligado a interponer esta intercesión, a intentar algo para aliviar el peso de la condenación que ya se cernía sobre ellos. Se acercó a Dios, llevando el peso de sus palabras, de sus ojos suplicantes, con la esperanza de que, tal vez, un corazón divino tuviera lugar para la misericordia. Sin embargo, la respuesta de Dios fue cruelmente directa. No serán perdonados. No había lugar para la negociación ni para la clemencia. La sentencia fue dada. No había vuelta atrás. Los ángeles caídos no serían liberados de su prisión. No habría intercesión. Eligieron su destino rompiendo el orden divino, rebelándose. La respuesta de Dios fue un silencio gélido, una negación absoluta. Ya no había ninguna posibilidad de redención para aquellos seres que habían cruzado el límite. Fueron condenados a permanecer en las profundidades de la tierra, encadenados, hasta el día del juicio, donde les esperaba el castigo eterno. Y entonces Enoc, con gran pesar, les llevó este mensaje. Se convirtió en el mensajero de la fatalidad, una posición que ningún ser humano podría jamás imaginar ocupar. Tuvo que mirar a los ojos de quienes alguna vez fueron inmortales y poderosos, seres que descendieron al mundo para corromper la creación, y ahora, sin fuerza, sin poder, esperaban su sentencia final. Enoc, en silencio, transmitió la respuesta. No podía mentir, no podía objetar. La verdad tan difícil de aceptar era lo único que tenía para darles. No serás perdonado, dijo. Imagínese el peso de esa palabra. ¿Cómo podría decirles esto a seres que habían sido los ángeles más poderosos del cielo? Aquellos que conocieron la pureza de la luz celestial, ahora están condenados a las tinieblas por toda la eternidad. El silencio fue la única respuesta que siguió. Sin palabras, ninguna otra súplica. Los ángeles caídos ya no tenían nada que decir. Aceptaron su condena en su mayor debilidad, sin poder volver atrás. Lo que quedó fue el lamento silencioso pero profundo de saber que, por mucho que lo intentaran, no habría escapatoria de su caída. Ahora imagina el impacto de todo esto no solo en el plano espiritual, sino también en nosotros, los seres humanos. El mensaje que Enoc recibió y tuvo que llevar no se trataba solo de los ángeles caídos. Se trataba del destino de todo aquel que cruza la línea de la desobediencia. No importa cuánto se arrepientan después. Una vez tomada la decisión, las consecuencias son irreversibles. Quizás esta sea una de las lecciones más profundas que podemos aprender de todo esto. Las decisiones que tomamos, sin importar cuán pequeñas o grandes sean, nos definen de maneras que no podemos cambiar fácilmente. El impacto de una decisión, una vez tomada, es algo que repercutirá a lo largo de nuestra existencia, tal vez para siempre. Ahora quiero que te detengas y pienses, ¿qué harías en una situación como esta? Si fueras el mensajero de la perdición, el portador de la verdad definitiva, ¿cómo sería tu viaje ante una decisión que podría cambiar el curso de todo lo que sabías? Comentario: esto tiene sentido para mí. Si esta historia te tocó de manera profunda y te hizo reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Cuando Enoc fue enviado a dar sentencia a los ángeles caídos, no tenía idea de lo que vería.
No sabía lo que le esperaba más allá de esas palabras de fatalidad que tuvo que pronunciar, pero lo que encontró en lo más profundo de la tierra, en lo que llaman el abismo, es algo que desafiaría incluso la imaginación más oscura. Imagínese por un momento, un lugar tan profundo y oscuro al que la luz nunca ha podido llegar. Un silencio absoluto, tan denso que se siente pasar cada segundo, como si el tiempo allí fuera devorado por la propia oscuridad. Un lugar sin eco, sin movimiento, solo la sensación de estar aislado en el vacío, y en medio de todo, cuevas enormes, gigantescas, como si la tierra hubiera abierto sus entrañas para tragarse los mismos pecados del cielo. Enoc, con sus propios ojos, vio las cadenas que ataban a los ángeles caídos. No se trataba de cadenas ordinarias, estaban hechos de un metal tan pesado y oscuro, con una fuerza que parecía absorber toda la esperanza que aquellos seres pudieran haber tenido algún día. Estas cadenas no eran solo para atarlos físicamente, sino para aprisionar sus almas, sus pensamientos, sus dolores. Cada grito de desesperación era absorbido por aquel lugar, como si el abismo fuera un ser vivo, que se alimentaba de la angustia y condena de quienes allí se encontraban. No hubo alivio ni descanso. El fuego abrasador que consumía las cuevas no ardía con el calor normal. Era un fuego eterno, un fuego que no se apaga, que no se calma y que no permite ni siquiera la idea de un mañana. No era una llama cualquiera, sino algo que parecía consumir el espíritu mismo, haciendo que los ángeles caídos revivieran en sus mentes todas sus elecciones, sus errores, la decisión de rebelarse contra Dios. Cada uno de ellos quedó atrapado en su propio dolor, incapaz de escapar. Enoc, al ver esa escena, supo que no se trataba de un simple lugar de castigo. Era un reflejo del alma misma de esos seres. La verdad es que el abismo era más que una prisión física. Era la metáfora perfecta del tormento interior de estos ángeles, que ahora se encontraban ante una eternidad sin ninguna posibilidad de redención. El fuego no era para purificar, sino para marcar, para recordarles cada momento que habían pasado al lado de Dios, cada momento que habían dejado atrás, cuando decidieron seguir su propia voluntad, desafiando el orden establecido. El fuego quemó sus recuerdos y sus conciencias, de modo que mientras permanecían allí, en silencio, no pudieron evitar sentir el peso de su elección para siempre. Y alrededor, silencio. Un silencio absoluto que resultaba más inquietante que cualquier grito. Imagínese por un momento estar en un lugar donde incluso sus pensamientos parecen estar amortiguados, donde el aire es tan denso que es difícil respirar y donde se siente absolutamente aislado del resto del mundo. Un lugar donde el sonido del tiempo pasando es tan lejano que pierdes la noción de cuánto tiempo ha pasado. No había lugar para la redención ni para el arrepentimiento genuino. Cada segundo era una eternidad en sí mismo. El abismo, como lo llamó Enoc, era una prisión eterna. Y las cadenas no eran solo metálicas, sino que estaban hechas de un poder primordial, una fuerza que trasciende todo lo que conocemos. Los ángeles caídos estaban allí, esperando el fin de los tiempos, sin saber exactamente cuánto más tendrían que soportar. Habían elegido seguir sus propios deseos y ahora estaban pagando el precio. Pero lo más aterrador de aquella prisión fue saber que el final, el verdadero castigo, aún no había llegado. Estaban justo en el intervalo, esperando el día final, el día del juicio, donde el abismo se abriría por completo para recibir sus almas. Lo que Enoc vio en ese lugar no fue solo una visión de castigo, sino la realidad de que una vez que se superan ciertos límites, no hay vuelta atrás. El abismo no era solo un lugar físico, sino el reflejo de un camino espiritual irreversible, donde solo quedaba esperar la sentencia final, el juicio definitivo. Ahora imaginemos lo que esto significa para nosotros, los seres humanos, que vivimos, inmersos en la libertad de elección, pero muchas veces sin pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. El abismo, en el fondo, es la representación de cada error no corregido, cada acción egoísta que realizamos,
cada momento que nos alejamos de la verdad, de lo justo, de lo correcto. Y los ángeles caídos son una metáfora de lo que sucede cuando nuestros deseos y ambiciones nos alejan de la luz. El castigo que enfrentan es en realidad un reflejo de una elección hecha en un momento de desesperación, un reflejo de la corrupción del alma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la gran pregunta no es solo el destino de estos ángeles caídos, sino el impacto que tiene en nosotros, en nuestro propio viaje. Si el abismo es un lugar de castigo eterno, ¿qué dice eso sobre el poder de nuestras decisiones? ¿Qué podemos aprender de este escenario apocalíptico que presenció Enoc, un escenario donde el fracaso ya no se puede corregir? Comentario. Esto tiene sentido para mí, si esta reflexión te ha tocado y te ha hecho ver la verdadera profundidad de las decisiones que tomamos. Ahora escúchame atentamente, porque lo que viene a continuación molesta, provoca y suscita una duda en la que tal vez nunca te hayas detenido a pensar. Después de todo lo que Enoc vio, el colapso de la humanidad, los oscuros secretos de los ángeles caídos, el juicio impuesto por los arcángeles, el abismo ardiente, la condena sin retorno, me dice. ¿Cómo podría un libro que revela todo esto, con tanta riqueza de detalles, con un peso espiritual tan profundo, simplemente desaparecer de las Sagradas Escrituras? Y no penséis que era un texto oscuro, olvidado. En el tiempo sin importancia, se conocía el libro de Enoc, fue leído, fue respetado, y más que eso, fue citado por hombres que caminaron al lado de los apóstoles. Pedro hace una referencia directa a los ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno, atados con cadenas eternas, y Judas en su breve carta menciona a Enoc por su nombre, como el séptimo después de Adán, e incluso cita palabras exactas que se encuentran en el libro de Enoc. No hay lugar a dudas. Conocían este contenido, lo tomaron en serio. Entonces, ¿por qué incluso con este peso, incluso con este apoyo, se dejó de lado este libro? ¿Quién tomó esta decisión? ¿En qué momento de la historia decidieron que estas revelaciones ya no eran convenientes, apropiadas o adecuadas para ser parte del canon bíblico? La verdad, si nos paramos a mirar con calma, es que el libro de Enoc resulta incómodo. Toca la base de la realidad espiritual que muchas personas prefieren guardar silencio. Expone los detrás de escena del cielo que ponen en duda nuestra noción simplista de lo que está bien y lo que está mal. Muestra que los seres celestiales, incluso con todo su poder, también estaban sujetos a la caída, que no todo en los cielos es armonía y perfección, que hubo rebelión, que hubo pecado, que hubo graves consecuencias, y eso, para muchas personas a lo largo de la historia, siempre ha sido difícil de aceptar, demasiado difícil dejarlo visible. Aquí viene un punto que pocas personas comentan, pero que es necesario decir. A lo largo de los siglos, muchas cosas se han ajustado entre las líneas de la fe, no solo por amor a la verdad, sino también por intereses humanos, para la política, para controlar, por miedo a escandalizar y sobre todo, evitar preguntas incómodas. Y el libro de Enoc se compone de preguntas incómodas. Te obliga a ver el mundo espiritual no como algo distante y etéreo, sino como algo que se entrelaza con nuestro mundo físico, dando forma a lo que experimentamos, lo que sentimos, lo que enfrentamos. Él destruye la ilusión de que todo lo que necesitamos saber está en la superficie de las Escrituras. Él profundiza, llegar a donde pocos se han atrevido a llegar, y tal vez por eso estaba escondido, no quemado, no destruido, sino silenciado, dejado a un lado como alguien que esconde una verdad difícil debajo de la alfombra, esperando que el tiempo borre su memoria. Pero no explotó. El libro de Enoc sobrevive. Se ha conservado en los escritos etíopes, se ha redescubierto, se ha traducido y se ha estudiado. Y hoy está nuevamente ante nosotros, abriéndonos un mundo espiritual brutal, lleno de conflictos, decisiones eternas, consecuencias que no siempre queremos afrontar. Y ahora, respóndeme honestamente, ¿por qué se ignoró el contenido con tanto impacto,
con tanta profundidad espiritual, ¿cuál es la verdadera razón detrás del silencio que lo rodea? ¿Fue simplemente una elección editorial hecha por antiguos concilios? ¿O había mayores intereses en ocultar estas revelaciones a la gente común? Revelaciones que hablan de detrás de escena celestial, de seres que han superado sus límites, de castigos que aún continúan, de una guerra que no ha terminado. Esta es la pregunta que sigue retumbando en la mente de quienes leen a Enoc con el corazón abierto. ¿Qué más se nos oculta? ¿Qué más quedó fuera, no porque fuera mentira, sino precisamente porque era demasiado cierto? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué estas revelaciones estaban ocultas es solo el comienzo. Lo que realmente importa es el impacto que este silencio tuvo en nuestra forma de ver el mundo espiritual, en nuestra mentalidad, en las decisiones que tomamos basadas en una fe incompleta o al menos fragmentada. Escribe: yo también estoy en este viaje. Si esta verdad te conmovió y te hizo mirar todo esto con otros ojos. Si has llegado hasta aquí es porque algo en este contenido resonó muy dentro de ti. Tal vez fue la verdad que siempre estuvo oculta, tal vez la conexión con algo que siempre sentiste, pero que nunca supiste explicar. Lo importante es que esta conversación no termina aquí. Y si todo esto tuvo sentido para usted, si provocó ese clic de comprensión, ese cambio de mentalidad, entonces realmente vale la pena suscribirse aquí al canal, porque lo que compartimos aquí no es solo información, es revelación. Es un contenido para aquellos que realmente buscan entender qué hay detrás de lo que ha sido silenciado durante siglos. Aprovecha este momento y déjalo aquí en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Así que sé que no solo viste hasta el final, sino que estás recorriendo este viaje en busca de más claridad, más impacto y más verdad. Y si este video te hizo pensar diferente, deja un me gusta. Esto me muestra que la conexión fue real, que el mensaje encontró un hogar allí y que vale la pena seguir trayendo más contenido como este, sin filtros y sin tonterías. Aquí hay un video que complementa todo lo que dijimos. Haz clic y quédate ahí conmigo, porque hay más que necesitas ver.